Bien, jóvenes, hoy empezamos la clase del curso de DPCC y vamos a proyectar nuestra pantalla completa y creo que ya está saliendo. Bien, jóvenes, espero que se mire la pantalla completa, me pasan la voz, están viendo el título en estos momentos para poder empezar. A ver, avísenme. Bien, bien, muy bien, jóvenes. Entonces, un saludo cordial. Hoy día 23 de junio del 2021 tenemos nuestro curso Desarrollo Personal Ciudadana y Cívica DPCC. La competencia que vamos a ver es convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Y el título es Reflexionamos sobre los derechos y aportes de los grupos sociales con una mirada a nuestro bicentenario, 200 años de independencia del Perú. Y hoy día vamos a tratar específicamente el tema Conocemos la situación de los pueblos indígenas u originarios. Nuestro producto va a ser levantar un acta de compromiso donde se propongan acciones que contribuyan a construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en un país como el nuestro, pluricultural y multilingüe. Ya, porque en nuestro país hay muchas culturas y también cuando hablamos de multilingüe tenemos muchos idiomas, diversos idiomas. Y eso vamos a aprender hoy día. El criterio es explicar las principales características de la situación de los pueblos indígenas como miembros de la sociedad peruana. La actividad es conocer la situación de los pueblos indígenas u originarios. Bien, también tenemos un vídeo, lo cual lo vamos a ver al final de la clase. Y la tarea, quisiera que tomen nota, jóvenes estudiantes, sobre estas tres preguntas, ¿ya? ¿Cómo se manifiesta en nuestra comunidad la discriminación a los pueblos indígenas u originarios? Ya, hay que indagar, hay que ver, hay que buscar para poder responder esta pregunta. También, las siguientes, escojamos una de las manifestaciones de discriminación contra los pueblos indígenas u originarios y expliquemos por qué es un asunto público. Y el tercero, ¿qué acciones podemos proponer para seguir construyendo un país con igualdad de derechos y oportunidades? Esto es lo que queremos llegar. Ya no debemos discriminar a nadie. Eso está penado, es más, ¿no es cierto? Entonces, empecemos con nuestra situación significativa, donde le vamos a dar lectura brevemente. Y nos dice, a 200 años de la fundación de la República Peruana, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestros logros y desafíos como país, mirando el pasado desde el presente y también con un firme compromiso hacia el futuro. ¿Alguien desea entrar? Vamos a permitir. Muy bien, continuamos, jóvenes. Hoy podemos darnos cuenta de que 200 años después de nuestra independencia, en nuestro país aún existe una gran inequidad en el acceso a los derechos, especialmente para algunos grupos sociales, entre ellos los pueblos indígenas u originarios. Frente a esto, nos planteamos el reto de responder las siguientes preguntas. ¿Qué y cuánto se ha avanzado en el acceso a los derechos de los diferentes grupos sociales?
¿Y qué acciones podemos proponer para seguir construyendo un país con igualdad de derechos y oportunidades? ¿Ya? ¿Qué acciones podemos proponer para que eso, para tener un país igualitario, con derechos y oportunidades, no que la justicia solamente sea para los que tengan más dinero y injusticia para los que no tengan nada, ¿no? Entonces debemos plantear acciones. Desde aquí tiene que nacer. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a preguntar a todos, a ver, si me pueden decir, ¿qué es un pueblo originario? ¿Tienen alguna idea? ¿Alguien desea participar? Gánense los puntos respectivos. Deseamos saber qué es un pueblo originario. ¿Alguien tiene una idea? A ver, Jocelyn, ¿tienes alguna idea de qué es un pueblo originario? Donde se han mantenido sus culturas. Es un pueblo donde se ha mantenido su cultura. Claro, muy bien, Jocelyn, por tu participación. Claro, es un pueblo que ha mantenido su cultura. A ver, ¿alguien más desea participar? A ver, ¿qué nos dice Yorli? Yorli, ¿qué es un pueblo originario para ti? Pueblo antiguo, profe. Es un pueblo antiguo, muy bien, también buena participación. Es un pueblo antiguo y que ha mantenido sus costumbres. Muy bien, jóvenes. Entonces, si hay una idea de qué es un pueblo originario, vamos a conceptualizarlo. Y aquí estamos viendo y nos dice la pregunta, ¿quiénes son los pueblos originarios o también indígenas? Acá está puesto, ¿no es cierto? Entonces vamos a cambiar acá el título. Vamos a ponerle una letra más bonita, un impact, para poderlo apreciar mejor, ¿ya? Entonces, mire, ¿quiénes son los pueblos indígenas u originarios? ¿Ya? Son aquellos que descienden de las poblaciones que habitaban en el país o región geográfica antes de la época colonial. Por eso son originarios, ¿ya? Eh, luego de colonial o del establecimiento de las actuales fronteras y que conservan todas o parte de las propias formas o instituciones sociales, culturales, económicas y políticas. ¿Ve? ¿Por qué? Porque los pueblos originarios tenían una forma de gobernarse, tenían sus costumbres, tenían sus leyes, sus autoridades, en fin. Entonces, todo lo que mantienen, eso el Estado peruano lo respeta, ¿me entiende? ¿No? Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo. Acá en el Perú hay muchos pueblos originarios, ¿no? La mayoría, se podría decir, incluso descendemos de todos estos pueblos originarios. Entonces debemos sentirnos orgullosos porque nuestra cultura es bien antigua, más de 10.000 años, ¿ya? Antes de Cristo incluso. Ya había cultura acá, con Caral. O sea, aquí en Sudamérica ya había ciudades, había religión, había prácticamente una civilización, había costumbres, mientras que en Europa estaban pues en la época de piedra y deambulando, ¿no es cierto? O sea, nosotros hemos tenido una cultura riquísima y todo eso no se debe perder y muchos descendemos de ahí. Entonces, esto es lo que debemos preservar, ¿ya?
Ahora, en el Perú el Estado identifica a los pueblos indígenas u originarios tomando en cuenta características únicas que los distingue de otros miembros y poblaciones de la sociedad nacional. Dichas características son las siguientes, ¿ya? Hay dos características, las objetivas y las subjetivas. Las objetivas es porque tienen continuidad histórica hasta hoy día, ¿ya? Su historia no desaparece, pues, ¿no? Hay una continuidad, porque descienden de las poblaciones originales de América, que vivían en el continente mucho antes de la llegada de los europeos. También hay un vínculo territorial, porque tienen una vida, incluso vínculos espirituales, históricos, con su territorio ancestral. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? E instituciones propias, porque tienen instituciones políticas, culturales, económicas y sociales propias, diferentes de otras poblaciones. Por ejemplo, una lengua, costumbre, cultura y un modo de vida propios. ¿Ya? Formas de relacionarse con su entorno, ¿ya? Tanto como organización y establecer justicia. ¿Ve? Y unas características subjetivas que se autoidentifican como pueblos indígenas u originarios, es decir, poseen una conciencia colectiva, al tener una identidad indígena u originaria y al compartir vínculos. ¿Ve? Entonces, este es los pueblos originarios, ¿ya? Porque tienen una cultura, porque tienen historia que es mucho más antes de la llegada de los españoles. Ellos eran los dueños aquí, ¿ya? Los dueños de todo. Y se les ha arrebatado muchos derechos. Entonces, el Perú actualmente, evidentemente nosotros ya somos los mestizos, podríamos decirlo, porque somos el cruce de todas estas razas y nosotros, y donde tenemos que apreciar mucho a los pueblos originarios porque ellos nos dan una rica cultura. Ellos nos dan muchos conocimientos, incluso en medicina, de parte de todas las plantas, de toda la flora que existe en la selva, en la sierra y en la costa. ¿Para qué sirve, no? Ellos han tenido prácticamente, pues, ciencia. Y muchos de esos conocimientos hasta ahora se aplican. Muchas de esas construcciones hasta ahora están irrigando los valles sin malograrse. Miles y miles de años después siguen siendo usados. Actualmente un ingeniero construye una obra hidráulica y en 10 años ya se malogró. ¿Se dan cuenta? Entonces, el conocimiento antiguo pues ha sido antiquísimo. Es más, actualmente se habló, por ejemplo, de la siembra y cosecha de agua. Y se reían los que quedaron como ignorantes, porque en verdad eso existía. Hace más de miles de años atrás, los pobladores acá en el Perú hacían la siembra y cosecha de agua. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa tecnología llevada a la actualidad está dando buenos resultados para la lucha contra el cambio climático, imagínate. ¿Y cómo será eso de la siembra y cosecha de agua? Se preguntaban, ¿no? ¿Cómo eso no existe? Decían todavía, se reían. Pero eso existe, pues. Y es tecnología que recién últimamente lo están tomando, ¿cómo se puede decir? Pero bien en serio, porque son tecnologías que sí resultan. ¿Ya? Entonces, imagínate cuánto conocimiento tenemos de parte de nuestros pueblos indígenas u originarios. En realidad el Perú es como un Estados Unidos de Sudamérica porque engloba muchas, pero muchas naciones, muchos idiomas, muchos pueblos en el Perú. ¿No es cierto? Entonces somos, como decir, un Estados Unidos de Sudamérica, pero mucho más rico en cultura, mucho más rico en folclore. ¿Ya? Entonces, miren, acá tenemos un mapa.
Si lo podemos apreciar, el mapa del Perú, las zonas coloreadas con rosado, celeste, azul, tienen un porqué, es amplio. Miren, acá las letras ya ni alcanzan, chiquititas nomás para poder definir cada una, ¿no? Y acá en la costa, miren, está de rosadito, todo es blanco, ¿no? Pero para identificar los pueblos originarios que todavía mantienen ciertas costumbres, acá está de rosadito, en la sierra incluso más por el sur, incluso con color morado. Eso quiere decir que hay otro pueblo originario, ¿no es cierto? En Madre de Dios, en la selva, ni qué hablar, mucho, ¿no es cierto? Entonces vamos a agrandar a ver si podemos leerlo, esa partecita de acá. El mapa de pueblos indígenas y originarios del Perú. ¿Ve? Acá tenemos, por ejemplo, en Amazonas, hay 3 pueblos indígenas, Aguajún, Quechua y los Huampis. En Ancash, quechuas, ¿no? Si nuestros padres hablan quechua, bueno, pertenecemos, pues, ¿no? A ser bueno, acá está pintado de rosadito, quechua, Apurímac también quechua, Arequipa quechua, Ayacucho, Ashaninka y quechuas. En Cajamarca tenemos los Aguajún y quechuas. En Cusco, Ashaninka, Arabuc, el Calquinte, el Quichua, el Machiguenga, el Nanti, quechua, Yine. En Huancavelica, quechuas. En Huánuco tenemos Ashaninka, Cacataibo, Quichua, quechuas, Shipibo, Conibo, Yaneshas. En Ica, quechuas. En Junín, Ashaninka, Caquinte, Nomatsigenga, quechuas, Yaneshas. En La Libertad, quechuas. En Lambayeque, quechuas. Lima, el Jacaru y los quechuas. En Loreto, en Loreto ya se pasa, ¿no? Tenemos el Ashuar, Arabela, Ashaninka, Asheninka, Aguajumbora, Chamicuro, Chapra, Iquitu, Jibaru, Cacataibo, Candosi, Capanagua, Quichua, Cucama. Bueno, en fin, ¿no? Madre de Dios. Acá me gustaría ver en Pasco, Ashaninka, los Asheninkas, ¿no? Quechuas, los Yaneshas. ¿Se dan cuenta? Entonces, en Puno tenemos aymaras, quechuas, uro, ¿no? Entonces, son así, infinidad de pueblos y que quisiéramos conocerlas todas. Bien, acá estamos viendo el mapa, vamos a ver ahora los pueblos indígenas y originarios del Perú en el siglo XXI. Acá hay una lectura que estoy seguro que también lo van a leer ustedes, la vamos a dar a conocer aquí. Y de acuerdo a esta lectura, para que puedan responder las preguntas de la tarea, ¿ya? A ver, miren, atención, las preguntas, mira, es cómo se manifiesta en nuestra comunidad la discriminación. ¿Hay o no hay discriminación? Poner eso, ¿ya? Si se manifiesta para poder luchar contra esa manifestación que no se debe dar, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad somos nosotros, todos los descendientes, ¿no? De una rica nación, de un pueblo muy grande que es el Perú y que tiene muchas naciones, ¿ya? Y escojamos una de las manifestaciones para poder ver, explicarla y estudiarla con la finalidad de que las acciones que podamos proponer, o sea, propongamos para construir un país con igualdad de derechos y oportunidades. Ese es el objetivo, ¿ya? Para mejorar de todo lo que hemos hecho antes, mejorarlo ahora, ¿ya? Nos damos cuenta que ha pasado 200 años y tal vez seguimos con esos problemas de discriminación que no quisiéramos que se vea. Bien, entonces, acá tenemos esta lectura, pueblos indígenas u originarios en el Perú del siglo XXI. Dice, hace un siglo en el Perú era impensable la idea de que los pueblos indígenas u originarios fueran importantes para construir el futuro del país. Miren cómo se pensaba, ¿no? Antiguamente, ¿ya? Y eso me parece que es muy dañino porque justamente los conocimientos ancestrales son los que nos van a sacar de la pobreza actualmente, si nosotros lo mejoramos. Ya les hablaba un ejemplo de eso.
¿Ya? Entonces, punto seguido. Para la mayoría de personas no indígenas, estos pueblos eran desconocidos. Claro, si es desconocido, ¿cómo lo puedes querer? ¿Cómo lo puedes amar? Tienes que conocer tu realidad, tienes que conocer tu país para que puedas aprenderlo a amar, ¿ya? Es necesario por eso los viajes de promoción, los viajes de estudio a diferentes zonas, irnos a Oxapampa, al Cusco, a los Uros, a Puno, en fin, a Cajamarca, en fin, a todo lugar. Por eso es necesario que también se salga de esos lugares, ¿ya? Entonces, las personas no indígenas para ellos eran desconocidos y en general invisibles a nivel nacional, en especial cuando se proyectaba el desarrollo del país. Quienes los conocían pensaban que eran poblaciones atrasadas y que estaban destinadas a desaparecer. Mentira. De atrasado no tenían nada. Muchos de ellos tenían incluso miles de años por delante de nosotros en cuestión de moral, en cuestión de cultura, ¿no? Que actualmente pues incluso los valores lo hemos perdido. Pero quienes nos pueden rescatar justamente son nuestra cultura antigua, ¿ya? Afortunadamente, la realidad actual es distinta. Es cierto que los pueblos indígenas u originarios sufrieron a lo largo de de los siglos, muchas situaciones adversas. Por ejemplo, en la Amazonía fueron esclavizados para que produjeran caucho. Asimismo, sufrieron enfermedades por sus vínculos con colonizadores. Como consecuencia, muchos grupos étnicos han desaparecido. Muchos conocimientos se han perdido, eso es lo más grave, ¿ya? Incluso hay idiomas que han desaparecido o que están en riesgo de desaparecer. Al mismo tiempo, muchas veces sus integrantes han sido y siguen siendo discriminados. A pesar de ello, cada vez más personas en el mundo reclaman que se les reconozca como indígenas en todos los continentes. Entre otras razones, la identificación como pueblos indígenas u originarios les sirve para defender sus derechos frente a potenciales o efectivos abusos o agresiones. Y eso es cierto, jóvenes. ¿Por qué? Hace unos años atrás, les comento, en el gobierno de Fujimori les dijeron a las comunidades campesinas, no, cámbiense, modernícense, cambien su nombre, ustedes sean poblaciones campesinas, ¿no? Comunidades campesinas, no comunidades indígenas, así les dijeron. Y algunos le creyeron y ya nos vamos a modernizar, nos vamos a cambiar nuestro nombre a comunidad campesina. Ya no vamos a ser comunidad indígena, sino comunidad campesina. Y ahí estaba el engaño. ¿Y saben cuál era el engaño? Es que una comunidad campesina solamente le pertenece el suelo que está para sembrar nada más, porque es campesina, pues. ¿Se dan cuenta? El suelo que está arriba, ¿no? Para lo que sirve para sembrar, eso nomás le pertenece. Pero no le pertenece lo que está abajo, o sea, el subsuelo. Entonces, en el subsuelo está la riqueza, pues. ¿Y por qué le hicieron ese engaño? Porque querían apoderarse de los minerales. En cambio, una comunidad indígena es una comunidad originaria. Le pertenece no solo el subsuelo, sino el suelo y el aire. ¿Por qué? Porque es una nación, es indígena, ellos son los dueños. Pero al engañarle diciendo, ¿por qué no se cambian, no? O sea, qué engañoso han sido, ¿no? ¿Por qué no se cambian solamente comunidad campesina? Era pues prácticamente para robarle. Entonces, aquí debemos darnos cuenta de que nosotros debemos ser orgullosos. Si somos una comunidad indígena, eso, ¿no? Indígena, ¿no? Étnica, ¿no? Y de tal manera que también el territorio es tuyo. ¿Ya? Entonces no caigamos a eso de que no, modernízate, no, esos son prácticamente cuentos que traen para poder pues robarte, quitarte lo que pertenece, ¿no? En esa zona. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasó y han estado luchando con abogados y todo y se ha llegado a descubrir, pues, ¿no? Qué es lo que querían hacer. Bien, y finalmente, en las últimas décadas, la población indígena originaria ha firmado su espacio en el mundo, dando a conocer su cultura, sus conocimientos, muy importantes, ¿eh? Y su arte.
lo han hecho no en aislamiento, sino mediante el diálogo, a veces difícil y casi siempre enriquecedor, con los grupos que conforman el Perú, así como manteniendo el vínculo con otros pueblos indígenas u originarios alrededor del mundo. De esa manera, han contribuido a que nos demos cuenta de que la realidad de nuestros países es más diversa de lo que pensamos. Somos un país enorme, somos un país grande, tremendo. Horas y días viajando de Lima hasta Tacna o de Lima hasta Tumbes, ¿no es cierto? Y eso solamente la costa. Ahora, la sierra es lo mismo. La selva es otro mundo, tremendo. Lo que falta es que se pongan más vías de comunicación y para poder conocer en gran magnitud todo nuestro territorio. Tenemos un país rico culturalmente y rico en, ¿no es cierto?, en costumbres, en conocimientos antiguos que en realidad están más vigentes que nunca y que esos conocimientos nos van a sacar de su desarrollo. Incluso en el arte, ya se está exportando arte, ¿no? De cómo pintaban, de esas formas jeroglíficos que hacían antiguamente, se dan cuenta incluso los artistas que son pues arte de muy avanzada categoría. Y eso es lo que nosotros debemos rescatar y promover. Y bien, entonces, una vez visto, yo creo que podemos contestar nuestras preguntas de la tarea. Son 3 preguntitas nada más que ustedes deben contestar: cómo se manifiesta en nuestra comunidad la discriminación a los pueblos indígenas, buscar cómo se manifiesta para luchar contra ella, y escojamos esa manifestación, y finalmente qué acciones podemos proponer, esto es lo más importante, para seguir construyendo un país con igualdad. Por eso tenemos que conocer. Y vamos a seguir conociendo, jóvenes. Hay que seguir conociendo ya a nuestro Perú. Miren, acá tengo una página que quisiera que ustedes vean. La lista de los pueblos indígenas u originarios. Yo les voy a pasar este documento en PDF, y cuando hagan clic, por ejemplo, acá hay un pueblo, Achuar, dice, ¿no? Hacen clic, les va a llevar directamente a sus costumbres y conocimientos. Está enlazado con esta página. Lo vamos a ver, ¿ya? Para que ustedes puedan comprobarlo. Lo voy a poner en una nueva ventana y miren cómo funciona, ¿ya? Vamos a poner esta página. Si no entra por acá, entonces entran por el otro lado. Pero acá va a estar con con vínculos interactivos. Tenemos el Aymara, Amahuaca, en fin, hacen clic en uno de ellos y va a salir, bueno, ya me está saliendo conexión no privada, pero porque sí me funcionaba bien. Bueno, a ver, vamos a poner de nuevo. ¿Ya? Y de tal manera que nosotros podamos ver cada uno bueno, creo que se ha activado mi antivirus y por lo tanto no quiere, pero esto se va a ver, no se preocupen, jóvenes. Entonces acá tenemos muchas culturas, ¿no? El Achuar, hacen clic y ahí van a ver de dónde es todo, ¿ya? Su historia, sus costumbres. Hacen clic en Aymara, igualito también, ¿no? Aymara, qué lugares pertenece, ¿ya? El Amahuaca, el Arabela, está en orden alfabético, ¿no? Ashaninka, Asheninka, ¿ve? Una letrita nomás lo cambia, uno es Ashaninka y el otro es Asheninka. El Ahuaju, Bora, el Kashinawa, el Chamicuro, Chapra, el Chitonawa, ese Eja, pues son pueblos antiquísimos, culturales en la selva, que tienen conocimientos de cómo funciona la flora y fauna de la selva, conocimientos que prácticamente debemos aprender de cómo ellos solucionan los problemas, y tal vez ahí tenemos la cura de muchas enfermedades, ¿no? De la cura o la solución de problemas, ¿no? Que nosotros quisiéramos saber cómo solucionarlas modernamente, ¿ya? El Jarabuc, Iquibu, Iñapari, Isconagua, el Jacaru. Tenemos pueblos como el Jíbaro,
el Cacataibo, Caquinte, Candosi, Capanagua, Quichua, no, no es quechua, sino quichua, el Cucama, Cucamiria, Madija, ¿no? Tenemos acá el Maijuna, Marinagua, Mashcopiru, todos estos lugares nosotros debemos conocer, ¿no es cierto? Debemos aprender, buscarlos por internet, ¿ya? A un solo clic ustedes lo van a conocer cada uno. Esto bastaría pues en PDF. El Matzés, el Matsigenga, el Muniche, Murui Muinamni, ¿ve? Nawa, Nanti, Nomatsigenga, Ocaína, Omagua, quechuas, ya en la sierra, bueno, en toda la sierra sur, sierra centro, ¿no? Quechua, el Recígaro, Secoya, Sharanagua, Shawi, el Shipibo Conibo, Shiwilu, Ticuna, Urarina, Uro. Esto de la isla de los Uros me hace recordar, bueno, cuando se fue de viaje de promoción en la isla, bueno, ahí estaban muchos habitantes de la isla de los Uros, donde hacían artesanías, incluso sus caballitos de totora, ¿no? Había lanchas, todo para poder comunicarse, ¿no es cierto? Y trasladarse por el agua, por el lago. El lago Titicaca es tremendo, tremendo, ya parece un mar, ¿no? No se ve ni la tierra, a veces la costa, ¿ves dónde ves? No, no hay, todo es agua cuando entras adentro, ¿no? Y a las justas, a lo lejos, a veces se mira de dónde has partido y a veces ya hasta solamente ves las islas nada más, ¿no? ¿Ve? Entonces, acá tenemos otro, el Bacacocha, el Wampis, el Yagua, el Yaminagua, los Yaneshas, Yine, ¿ve? Todo esto lo vamos a ver si podemos entrar por el otro lado, ahorita lo vamos a ver. Y acá también tenemos la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Eso es lo que queremos hacer. Se van a hacer ustedes una evaluación, una autoevaluación de estos criterios, ¿no? Justifique, evalúe, argumente y participe. ¿Ya? De acuerdo a esto, ustedes marcan el check respectivo y se autoevalúan. Ya, jóvenes, una vez que han hecho la tarea y eso lo envían. ¿Ya? Entonces, miren, acá hemos puesto algunas fotos que es necesario que ustedes sepan de qué se trata, ¿ya? De cómo son nuestros pueblos, cómo son nuestra cultura, ¿ya? Y nuestra cultura pues es grande, nuestra cultura es bien antigua y nosotros tenemos que sentirnos muy satisfechos de haber nacido en el Perú. Tenemos un territorio enorme y simplemente nos falta organizarnos de una manera tal de que todos podamos ser iguales ante la justicia, ¿no? Que haya justicia, que haya todos los beneficios que se puede brindar, ¿no? Todos los derechos y lo más importante, todos los servicios, ¿ya? Servicio de salud, servicio de educación, en fin, todo para ser un país más igualitario de oportunidades, ¿ya? Nadie le está diciendo que regale plata, no, no, no. Al contrario, simplemente que haya oportunidades en todo, para todos y en todo, en salud, en comunicación, en educación, ¿no es cierto? Claro, en formación cultural, en todo, ¿no? Y que nos comuniquemos nuestro país de norte a sur, bueno, de este a oeste y en todo sentido para de esa manera ser un país que nos conozcamos más, no estar marginados ni olvidados, ¿ya? Entonces, esta es nuestra patria. Ya sabemos qué son los pueblos indígenas u originarios, ¿ya? Lo vamos a subrayar, son aquellos que descienden de las poblaciones que habitan o que habitaban
en un país o región geográfica antes de la época colonial o del establecimiento de las fronteras, ¿ya? Y actualmente todas ellas conservan toda o parte de las propias formas o instituciones sociales, culturales, económicas y políticas. ¿Ya? Muchos conocimientos culturales incluso que se han perdido. Actualmente ya no somos capaces de producir una ciudadela inca, por ejemplo, un Machu Picchu con esas formas o hechos de piedra, pero de tal manera y de tal exactitud que actualmente no lo podemos replicar, ni con rayos láser, parecía que estuvieran cortados con rayos láser, pero no lo podemos replicar así tal, no tal perfección que hicieron antiguamente. ¿Cómo lo hicieron? ¿No es cierto? Se han perdido conocimientos que actualmente nos podrían a nosotros sacar de la pobreza, ¿no? Porque esos conocimientos se pueden usar para el beneficio de todo el mundo y de pasada también pues comercializarlo. ¿Ve? Entonces hay que seguir investigando, jóvenes. Bien, si hubiese alguna duda, alguna pregunta para poder pasar a ver nuestro vídeo, quisiera saber si tienen una pregunta, alguna duda, jóvenes. ¿Qué nos dice Jimena? A ver, Jimena hasta Huamán, háblanos. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda sobre el tema tratado hoy día? No, profesor. Ah, qué bien, bien. Bueno, estamos tratando de nuestros pueblos originarios, ¿ya? Nuestros pueblos originarios, como bien lo han dicho, son los pueblos antiguos, ¿no? Son los que mantienen sus costumbres, su cultura, ¿no es cierto? Y nosotros somos los descendientes, nosotros somos los mestizos, mejor dicho, ¿no es cierto? ¿Ya? Somos los descendientes y debemos estar orgullosos de nuestra cultura. El Perú es como un Estados Unidos de verdad, pero de Sudamérica, pero un Estados Unidos de verdad, pues, ¿no? Compuesto de varias naciones verdaderas, ¿ya? Que mantienen cultura, conocimientos, ¿ya? De su entorno. Y ese conocimiento ancestral actualmente es valioso, ¿no? Y nosotros debemos recopilarlo, estudiarlo y poder pues usarlos para el beneficio de la comunidad, de nuestra sociedad y es más, ¿no? Patentarlo, no permitir que otros países vengan y lo patenten en otro lugar, ¿no? Hace unos años, ¿qué hicieron? Vinieron los chinos y se llevaron la maca, hasta lo quisieron patentar, pero no se dieron cuenta que la maca es un ecotipo, solamente crece en la altura y cuando lo llevaron a otros lugares no crecía. ¿Se dan cuenta? Entonces, felizmente eso nos salvó, ¿ya? Pero también se llevaron la mashua. La mashua lo patentaron los chinos, compraron a alto precio, no les importaba pagar lo que sea, ¿no? Especialmente la mashua de color negro, porque según ellos habían encontrado algunas propiedades, porque lo estudian, ¿no? Ellos lo llevan al laboratorio, lo estudian, y eso debemos hacer nosotros. Y, y hemos dejado de vender, pues, ¿no? Ahora ellos producen su mashua y nosotros ya no. O sea, el precio de la mashua acá está por los suelos, pero allá ellos lo producen, bueno, lo convierten en alguna medicina y ellos lo están usando, ¿no? Y lo están vendiendo a precios exorbitantes. Es más, ya ni compran la materia prima de Perú, ellos mismos lo producen. Entonces eso no debemos permitir. Lo que debemos hacer es estudiar nosotros las propiedades, ¿no? Sacar los nuevos medicamentos. Ya tenemos referencia de cómo utilizan nuestros pueblos originarios y para qué sirve cada uno de ellos. Y entonces ahí nosotros seguir investigando, mejorando, usando nuestra indagación, nuestro método científico. De esa manera nosotros podemos ver propiedades. Hace unos años atrás estábamos incluso nosotros viendo algunas propiedades de algunas plantas, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, seguir investigando, seguir mejorando para que pueda salir adelante estos productos novedosos. En la selva se tiene muchas plantas. Ellos tienen incluso, bueno, se curan con plantas, ¿no? Y tienen pues muchos usos. Entonces seguir investigando con la finalidad de poder sacar nuevos productos.
¿ya? Bueno, vamos a ver un video que de todo lo que he hablado también les va a reforzar el conocimiento y espero que les guste este video. Acá tenemos el video. A ver, nos vamos a ir al YouTube. No lo he preparado el YouTube, pero ahorita lo ponemos el video y se va. Nos dan unos segunditos de tal manera que vemos este video. Atentos, ya jóvenes, atentos. Conocer la riqueza cultural de una población permite respetarla y reconocer sus derechos. En el Perú existen 55 pueblos indígenas y se hablan 47 lenguas originarias. ¿Te has preguntado quiénes son los pueblos indígenas? Son los pueblos que descienden de poblaciones que habitaban en el país antes de la época de la colonia y que conservan todas o parte de sus costumbres sociales, económicas y políticas. Estos pueblos no solo se ubican en la Amazonía, también están en los Andes y dependiendo dónde se encuentren, se les denomina comunidades campesinas o comunidades nativas. Los pueblos indígenas tienen derechos distintos porque tienen una cultura distinta y el Estado debe respetarlos y garantizarlos implementando políticas públicas de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, hablamos de políticas públicas que respeten y consideren su conocimiento sobre el uso de plantas medicinales, los mecanismos que emplean para resolver controversias en sus territorios, la toma de decisiones que conciernen a la comunidad y que se toman en conjunto en el marco de asambleas comunales, la propiedad colectiva de sus territorios, pues ello les ha permitido vivir y mantenerse como comunidad a lo largo del tiempo, su decisión de permanecer aislados. Es necesario reconocer que ninguna cultura se mantiene intacta en el tiempo. Los pueblos indígenas también pasan por algunos cambios. Actualmente, 4 de cada 10 personas que hablan una lengua indígena u originaria han migrado a las ciudades y hacen uso de la tecnología. Estos factores no implican la pérdida de su identidad. Lamentablemente, la palabra indígena sigue conteniendo una carga peyorativa. Lejos de valorar las diferentes culturas de nuestro país, se ha puesto en evidencia los diversos modos de discriminación y exclusión de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas presentan el doble de incidencia de pobreza que la población castellano hablante. Su expectativa de vida es menor, la mortalidad materna, la neonatal y la desnutrición es alta. Por ello, se debe fortalecer sus derechos a la consulta previa, la educación intercultural bilingüe y la salud intercultural. La falta de atención culturalmente pertinente por parte del Estado no ha permitido revertir las brechas de desigualdad que los afectan. Todavía hay muchos aspectos por mejorar. Bien, jóvenes, entonces de esa manera hemos visto el bonito video que espero les haya gustado. Bien, hemos terminado nuestra clase de hoy día.